Qué gusto estar de nuevo aquí compartiendo un video más. Estos videos que de repente llegan como una especie de inspiración, intentando conectar la psicología con la religión y la espiritualidad, la cristiandad, eh, unido a la filosofía. Y bueno, vamos a hacer el intento en este video. Este video creo que surge de una experiencia personal que recientemente tuve y que, bueno, creo que nos puede servir a todos, ¿no? Porque el tema es el ermitaño. Este arcano en el tarot que pues es una persona generalmente ilustrada como un anciano que va caminando en la oscuridad con una vela o una lamparita, ¿no? Que le ayuda a guiarlo. Entonces, la idea de este arcano es que existen momentos en nuestra vida en que tenemos que empezar a andar solos, ¿no? Como otra vez regresar a lo que uno es, a los propios intereses, a las propias conductas, a las propias formas de actuar y de ser, ¿no? Esa es nuestra luz, nuestra conciencia. Como qué es lo que nos dicta esa conciencia y de qué va, ¿no? De qué va todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Nosotros somos esa luz, ¿no? Creo que desde la religión, esa lucecita es como nuestra alma, ¿no? Que está buscando como poderse alumbrar de Dios, del espíritu o de la inteligencia divina. Y está buscando como alumbrarse porque, bueno, esta carta me gusta porque atrásito está como una especie de sol, ¿no? Es una luz más grande, una luz natural. Y bueno, ese es como el sentido tradicional de la carta. Pero hace poco encontré un sentido distinto de esta carta, de este arcano que es el ermitaño y de esa luz. Sucede que me encontraba en una carretera en donde estaba atravesando como un bosque grande. Y era ya noche, eran aproximadamente las 10:30 de la noche y había que caminar bastante para lograr llegar a un lugar donde hubiera carros que nos pudieran como transportar a mí y a mi hijo a la ciudad, a nuestra casa. Entonces íbamos caminando, yo traía el celular en la mano, con este que estoy grabando ahora, y bueno, había cierta premura por llegar a casa, ¿no? Mi hijo estaba bastante espantado y pues ciertamente yo también, porque era la primera vez que estaba caminando por ahí y aunque sea andar un poco en el bosque, y en realidad pues no me da miedo la oscuridad del bosque, pues sí había como una especie de incertidumbre, ¿no? Quizá más por la cuestión de la seguridad, del país, la violencia, todo eso. Era materialmente y realmente sí era algo riesgoso. Mi hijo por su lado pues tenía más miedo de que si nos salía un zombie o si nos llegaba una bruja del bosque o cosas así, ¿no? Entonces cada uno estábamos lidiando con nuestros propios miedos, tomados de la mano mientras avanzábamos, y mi hijo insistía en que yo encendiera la lámpara del celular. Y mi primera reacción fue pensar que pues sí era posible, pero después pensé que qué tal si se consumía la batería y entonces ya iba a ser como imposible podernos comunicar si algo sucedía, ¿no? Entonces le dije que mejor nos esperábamos, que nos enfocáramos como en el resplandor de las luces que se observaban a lo lejos, de las luces de la ciudad, y que pues realmente no estaba tan oscuro, ¿no? Desafortunadamente no había luna, entonces no había como ese plus de luz. Pero sí había mucha luz de esa luz artificial de la ciudad que alcanzaba a resplandecer hasta donde nosotros estábamos. Entonces le dije que se enfocara en eso. Y me di cuenta que si yo encendía el celular, en el momento en que movía la luz o se apagaba, se dificultaba más poder ver en la oscuridad.
por lo que opté por no volver a encender esa luz, ¿no? Porque pues en ese caso era mejor empezar a confiar en la propia oscuridad del bosque y poder atravesar como sin sorpresas, ¿no? Ir acostumbrando a nuestro ojo a la oscuridad que estábamos atravesando, ¿no? En esos aspectos. En el aspecto, la oscuridad que atravesábamos física del bosque y de la noche, y la oscuridad mental de la incertidumbre y la desconfianza, y la oscuridad de las propias emociones, en donde pues había como esta sensación de tener que llegar y no poder controlar la situación, ¿no? Sobre todo pues yo que estaba como a cargo de mi hijo y no sabía, no estaba tan segura de lo que estábamos haciendo, ni realmente si íbamos como en dirección correcta, ¿no? Estábamos como un poco perdidos. Entonces caminamos bastante y pensando en esta idea de que a veces hay que apagar esta lucecita, ¿no? El ermitaño es uno de los arcanos que está como justo a la mitad del camino que va en orden progresivo del tarot. Y lo que tiene que aprender este señor es apagar la lámpara, ¿no? Para poder tolerar la oscuridad en donde se encuentra. Y solo así uno puede reconocer la luz más grande, que es una luz natural, que es una luz que no depende ni del día, ni de la noche, ni del lugar, ¿no? En donde uno se encuentre. Entonces, qué difícil es, porque bueno, lo siento que siempre hablo como en metáforas, pero a veces es complejo hablar de estos temas que van como de dentro a afuera y de afuera a adentro, ¿no? Entonces es muy complejo porque muchas veces no nos damos la oportunidad de atravesar esas oscuridades, ¿no? Y queremos por fuerza tener al menos una lamparita, y esa lamparita o esa velita puede ser nuestras ideas, nuestros juicios, nuestras pues cosas que tienen nuestra conciencia, nuestra atención, ¿no? Y a veces es necesario apagarlas y poder tolerar y aceptar que uno mismo no puede ver aún con su lamparita, ¿no? Que se requiere ser capaces de atravesar ese bosque y de confiar en que eventualmente llegará esa otra luz más grande en auxilio a nosotros para darnos mayor claridad o darnos mayor seguridad, ¿no? Que es lo que la luz da. Pero para llegar a ese punto, pues hay que atravesar esa oscuridad. Y esa oscuridad en esta ocasión a mí me representó como esta parte de nuestros dolores, ¿no? Algún dolor que podamos tener, algún temor, una dependencia que no siempre podemos como tolerar, y que hacemos lo necesario para hacer como que esa oscuridad no está, pero sí está, ¿no? Y entonces prendemos lamparitas, prendemos velitas, prendemos la luz del celular, pero aquí lo importante es aceptar la oscuridad en sí misma, sabiendo que es solo un momento, ¿no? Y poder observar esas sombras que se miran, poder observar nuestros miedos y encarar esas fantasmagorías que se ocultan en el bosque o que quizás siempre han estado ahí, pero nunca nos hemos atrevido a verlas. Y entonces apaciguamos nuestra mente y el dolor haciendo esta luz que se encienda, ¿no? Pensando que es una luz nuestra, que poseemos. Pero no es suficiente, ¿no? A veces hay momentos en que este ermitaño debe apagar su luz, ¿no? Para entonces poderse guiar por esa luz más grande que viene de las estrellas, que viene de la luna, que viene de los resplandores de otros lados. Y para ello es necesario ser pacientes, poder tolerar la propia inseguridad y el propio dolor. Y no siempre somos capaces de eso, ¿no? Entonces, la idea de este video y de este arcano que es el ermitaño
es que no nos aferremos a nuestra propia lamparita, no nos aferremos a que siempre tengamos que estar andando en luz y en claridad, y no nos aferremos a pensar que el dolor no existe, o que el miedo no existe, o que el sufrimiento no existe, sino que podemos atravesarlo. Y generalmente esos momentos de sufrimiento, de miedo, de temor, pues cuando son atravesados, vienen acompañados de una gran iluminación, que es una nueva conciencia, una nueva claridad que tenemos sobre la situación que vivimos, sobre nosotros mismos, y entonces tenemos una perspectiva distinta. Le decía yo a mi hijo en esa situación del bosque que nos teníamos que hacer como visión de nahual, ¿no? El nahual en México es esta criatura como mitad persona y mitad fantasmagoría que está como en acecho, justo de las sombras. Pero el nahual tiene esta particularidad de no huir de las sombras, sino poder observarlas, y que si es necesario, no las va a combatir rechazándolas o enviándolas a otro lugar, sino que las va a absorber, se las va a tragar, las va a devorar y entonces la va a transformar. Va a dejar el desecho de eso que es negativo, y va a utilizar la energía oscura del miedo, del dolor, del sufrimiento a su favor, ¿no? Integrándola en esta nueva claridad. Entonces, bueno, eso venía hablando yo con mi hijo, pero quizá más conmigo misma, ¿no? En esta pantalla de cuidarle a él, pero también me estaba cuidando a mí. Y bueno, pues esa es parte de esta historia que les cuento rápido. No pudimos lograr nuestro objetivo de regresar a casa porque caminamos bastante, como 2 horas. Mi hijo tiene 9 años, entonces estaba todo chapeado, ya estaba muy cansado. Yo también ya me dolían las piernas y pues en vista del éxito no obtenido, me dijo, mejor hay que regresarnos, mamá. Y yo también pensé que era lo mejor que podíamos hacer. Y entonces lo que hicimos fue pues emprender el viaje de regreso, ¿no? Quién sabe si hubiéramos seguido caminando, si hubiéramos llegado a nuestro destino o no. Pero bueno, tuvimos que hacer este regreso, que también fue algo muy importante. A veces poder avanzar implica tener que regresar, aun cuando ya se hubo andado y aun cuando ya hubo un gasto de energía importante en eso que se avanzó. Pero pues no hay que sentirnos mal por eso, ¿no? Hay que también disfrutar el regreso, aceptar el regreso y aceptar la oscuridad. Qué importante y qué difícil es, ¿no? A veces pensamos que avanzar es ir hacia adelante y más arriba y más fuerte y más alto. Pero en esta ocasión, nuestro regreso implicó andar más lento y aceptar que no íbamos a poder lograr lo que en mente teníamos planeado. Entonces, bueno, esta parte de la ermita en las religiones o en la tradición que a mí me gusta, que es la cristiandad, pues se relaciona con el monje, ¿no? El monje que de alguna forma busca aislarse, y en ese aislamiento encuentra como poder vivir la soledad y el sufrimiento, ¿no? No escapar de él, y del sufrimiento pues tener la fortuna, la gracia y la bendición de encontrarse con esa nueva claridad que es Dios, en donde el mundo material o el mundo cotidiano ya no es lo que importa, ¿no? Sino que incluso se torna incompatible. Lo que importa es este nuevo mundo que se está gestando en esa persona que se instruye para acercarse a la divinidad,
a través de diferentes formas, ¿no? Ya sea el rezo, la oración, el ayuno, la ayuda a los demás y por supuesto el dejar todo lo que le proporcionaba seguridad a un lado, ¿no? La seguridad emocional, física o material y empezar a ver qué ocurre cuando eso que daba seguridad de pronto deja de existir y se encuentra solo en ese bosque sin saber qué es lo que exactamente va a ocurrir. Entonces, bueno, en el caso en que en algún momento se encuentren como este ermitaño, yo les digo, no teman la oscuridad, el frío o el cansancio, porque todo ello se puede superar. Y no es que no vaya a doler ni que vaya a ser sencillo, pero se puede hacer. Entonces hay que regresar, atreverse también a regresar y a revisar los propios motivos, encontrar el motivo suficiente para poder tolerar la oscuridad y para poder encontrar esas nuevas visiones, esas nuevas alegrías que van a transformar nuestra alma en un alma que quizá pues no va a ser la más brillante de todas ni la más luminosa, pero que va a estar en paz con lo que ha intentado y en paz con lo que ha logrado. Pues me despido aquí y les agradezco su atención. Espero que nos veamos pronto y me disculpo por mis perros que ahora hicieron mucho ruido. Espero que no se escuche tanto en el video. Pero bueno, son parte del ecosistema en donde vivimos y donde tienen su casa. Saludos, yo soy Carla María, transmitiendo para el Consultorio Sirio. Dejen sus comentarios, sus percepciones. Siempre es muy interesante leerles. Porque bueno, podemos abordar los temas y los comentarios que ustedes exponen, ¿no? Entonces nos podemos nutrir mutuamente y llenarnos de esta gracia que a cada uno nos habita. Saludos.